Capítulo 13. Excalibur. Parte 2. Mirando hacia el cielo oscuro y sin nubes, Shinobi se cruzó de brazos mientras se apoyaba contra un árbol cerca de la iglesia abandonada. Esta noche era luna llena, el resplandor emitido por el planeta iluminaba el área. A su alrededor estaban Irina, Kiba, Issei, Koneko y Sally Genshiro, miembro de la nobleza de Souna Citri. Aparte de los 3 demonios de la nobleza de Rias Gremory con los que de alguna manera se permitió trabajar bajo la persistencia de Irina, Sally había venido a ayudarlo por su propia voluntad. Esta fue la noche en que se suponía que ella e Irina intentarían detener a Valper Galilei, pero de alguna manera, se había convertido en un grupo completo de ellos. 2 con la intención de completar una misión, 1 con la intención de venganza, y los otros que estaban allí solo para ayudar. Shinobi, sobre todo, no deseaba que este plan fallara. No sabía si sentía esto fuertemente por su propio orgullo o por el hecho de que fallar podría significar la decepción de Shirou. Desde el momento en la cruz dimensional, sus sentimientos hacia Shirou se habían vuelto complejos. Al principio, ella lo trató como un extraño, y luego como un amigo que se dejó llevar por la perspectiva de una buena comida. En realidad, era bastante vergonzoso como lo pensaba ahora, pero su sinceridad en sus acciones la había contagiado. Las acciones que las palabras no pueden expresar significan más que el movimiento de la boca. Ella había visto su resolución y carácter, y una semilla había sido plantada dentro de ella que comenzó a brotar desde el momento en que se dio cuenta de que podría haberlo perdido por sus propias acciones. Sus sentimientos al respecto solo se volvieron más complejos al escuchar las palabras de su madre Griselda y lo directas que eran. Desde entonces, ella había tratado de ordenar sus sentimientos en cada momento de vigilia, buscando a Shirou para ver los acontecimientos de su parte. Sin embargo, debido a su tiempo limitado con los demás, era incómoda golpeando por las ramas. Por lo tanto, ella siempre fue bastante avanzada. Todavía podía recordar claramente sobre la expresión de Shirou cuando él le preguntó si quería tener un bebé. Sus manos se cerraron cuando una sonrisa feliz pareció aparecer en su rostro a pesar de la situación. Directa como era, actuaría como quisiera, pero a discreción de su propia guía como Dios quiera. Para dejar que Dios tome el volante como se diría. Shinobi. Irina la llamó. Ella estudió su expresión antes de volverse hacia su compañera. Es casi la hora. Dijo Irina. Ella asintió en respuesta y se preparó. No nos detengas. Le recordó a Kiba y al resto. Aunque era solo un recordatorio, sonaba como si los estuviera mirando con desprecio. En cualquier caso, apenas lo notó, ya que creía que estaba actuando con consideración recordándoles en primer lugar. Kiba solo asintió con la cabeza, sin hacer mucho escándalo. Fue debido a que ella e Irina compartieron su información que Kiba y el resto pudieron seguir, por lo que no tenían espacio para quejarse. 10 minutos después, el grupo avanzó gradualmente hacia la iglesia abandonada. Para entonces, Shirou ya debe haberse mudado al almacén. Tal como se discutió anteriormente, Shinobi ya se movería primero hacia la iglesia abandonada como la vanguardia seguida por Issei y Koneko, mientras que Sally, Kiba e Irina subieron por la retaguardia. Está tranquilo. Habló Issei. Sally miró a Issei con cautela. Idiota, ¿nunca has visto una película antes? Esa línea seguramente nos meterá en problemas. Tendremos más problemas si los dos no dejan de hablar. Reprendió Shinobi desde el frente. Si hay enemigos aquí, nuestra conversación delatará nuestra posición. Tanto Kiba como Koneko asintieron a sus palabras. Estar callado era algo bastante prudente en la situación en la que se encontraban. Avanzando lentamente, pronto llegaron a la entrada de la iglesia. En cuyo caso, se colocó cuidadosamente para abrir la puerta con un poco de esfuerzo. Con la puerta abierta, el interior de la iglesia estaba iluminado por tenues rayos de luz de luna que se filtraban desde las vidrieras. El interior del lugar era un espectáculo familiar para Issei y el resto, signos de batalla aún aparentes por el altar roto y los bancos de madera. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó su atención fue el mensaje pintado con sangre en la pared del fondo que era casi ilegible. Decía: mueran demonios de mierda y perros de iglesia. Casi tan pronto como lo leyeron, un gran número de exorcistas salió de las sombras oscuras empuñando sus espadas de luz. Había tantos de ellos que podían llenar fácilmente la habitación, y estaba claro que la mayoría de ellos se habían escondido dentro del sótano de la iglesia. Te lo dije. Sally murmuró a Issei que no respondió nada. No importa. Habló con confianza mientras tiraba su capa blanca. Estirando sus brazos, 2 portales parecían abrirse de donde se originaron 2 empuñaduras. Agarrándolos, sacó a Durandal y Durandal X, sosteniéndolos con confianza frente a ella.
Ninguno vivirá mucho bajo mi ataque. Dijo con frialdad. Cuando se puso en una posición lista, Issei, Irina y el resto se prepararon. Un guante rojo apareció sobre el brazo de Issei, el Secret Gear de clase Longinus, Busted Gear. Ese guantelete solo tenía la capacidad de duplicar el poder físico y mágico del usuario cada 10 segundos. Esta habilidad era ampliamente conocida incluso sin la información de Ayakoyi. Koneko se puso un par de guantes de combate mientras Irina empuñaba su espada. En cuanto a Saji, usó algo que parecía similar a un aparato ortopédico que estaba en su mano. Era un Secret Gear, pero la información que Ayakoyi le había dado no profundizaba en las habilidades de la nobleza de Souna. Por lo tanto, no estaba segura de las habilidades de Saji. Aún así, al menos no lo estaría enfrentando en este momento. Al surgir Durandal, la presión que emitían las dos espadas era palpable. El único inconveniente era la cantidad de resistencia que tenía que usar para empuñarlos a ambos. Cargar. Los exorcistas gritaron, haciendo retroceder su aprensión. Después de todo, había tantos de ellos que no había posibilidad de fracaso. Fue un error tonto. Durandal en sí era una espada legendaria que tenía el poder de cortar montañas, y mucho menos dos de ellas. Con dos cortes, una octava parte de los números del exorcista parecía desaparecer. No solo los exorcistas restantes estaban boquiabiertos, sino también Issei y Saji. Solo Koneko y Kiba tenían expresiones complejas, probablemente debido a la amenaza que tendrían que enfrentar si hubiera sido un enemigo. Se esperaba pensamiento. Durandal no fue llamado una espada legendaria por nada. Fue cuando se mudó de la iglesia para permitirse más espacio que Issei y todos los demás parecían salir de su estupor. Aunque los exorcistas perdieron a varios de sus colegas, ni siquiera parecían pensar en irse. De hecho, continuaron cargando hacia adelante, sumergiendo a todos en una ola humana. Zenobia hizo una mueca mientras cruzaba espadas con 3 o 5 personas consecutivamente. Esto limitó sus habilidades ya que necesitaba tiempo y concentración para disparar otro fuerte golpe de sus espadas. Issei y los demás estaban atacando locamente a la multitud, pero todavía estaban en apuros debido a la cantidad de ellos presentes. Cortes y contusiones comenzaron a aparecer gradualmente en todos. Uno particularmente grande en su pierna después de un paso en falso. Sin embargo, fuera de todos, Irina y Kiba parecían estar haciendo lo mejor, ya que tenían mucha técnica en su manejo de la espada. Esquivando hacia la izquierda y hacia la derecha, la espada de Irina parecía bailar en el campo de batalla, aprovechando las aperturas del oponente. Irina jadeó mientras sacaba su espada de un exorcista y la usaba apresuradamente para bloquear a otra. Sin embargo, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el exorcista que acababa de apuñalar había agarrado su espada. Ella tragó saliva, preparándose para el próximo ataque. La sangre brotó en el aire en un arco. Ten cuidado. Habló Kiba mientras su imagen se borraba. Evidentemente, se había movido para ayudar a Issei y Koneko ya que sus voces pronto sonaron en el caos. No podemos quedarnos aquí. Koneko habló desde su posición en la multitud. Sí, hay demasiados. Issei secundó rápidamente. Frunciendo el ceño ante la sugerencia, Zenobia aún terminó aceptando al final. Después de todo, quién sabe qué tipo de trampas pudieron haber sido plantadas en el área. Era mejor reubicar la batalla en un lugar que fuera más confiable. Bien. Ella estuvo de acuerdo. ¿Pero a dónde iremos? Kuo. Koneko habló con seguridad. La presidenta está allí, así que también podemos obtener ayuda. ¿Pero ella no estaría enojada? Issei preguntó vacilante mientras golpeaba a un exorcista. Koneko le dirigió a Issei una mirada en blanco que hablaba de su incredulidad, obligando a la expresión de Issei a endurecerse al darse cuenta de lo poco práctico que estaba siendo. Si hemos acordado algo. Zenobia habló lentamente. Entonces, tal vez sería mejor enviar a alguien por adelantado para al menos advertirles. A diferencia de ustedes tres, Irina y yo pertenecemos a una facción diferente, por lo que no sería apropiado irrumpir repentinamente en territorio del demonio. ¿No es esta facción un poco exagerada en este tipo de situación? Sally preguntó. Sí. Irina no pudo evitar admitir. Aún así, ella estuvo de acuerdo con una cosa que Zenobia dijo en esa oración. Sin embargo, es mejor informar a Rías y Souna sobre lo que está sucediendo. Sally asintió con la cabeza. Es mejor enviar al más rápido primero. ¿Al más rápido? Las miradas de todos se volvieron hacia Kiba. Frunciendo el ceño, Kiba finalmente cedió después de derribar a algunos exorcistas más. Bien, iré, pero Koneko, cuida a Issei. Puedo cuidarme solo. Issei refutó. Kiba lo ignoró mientras usaba la abertura que todos proporcionaban para escapar del cerco.
Todos los demás utilizaron la misma apertura para escapar mientras combatían a los exorcistas perseguidores. Fiel al sentido común, la velocidad de Kiba fue realmente más rápida que la de todos, su figura se hizo pequeña en la distancia. Simplemente no se rinden. Dijo Zenobia, con los brazos balanceando locamente ambas espadas y soltando arcos de luz penetrante. Sin embargo, no podía liberar toda su fuerza por temor a dañar a los inocentes en su camino por las calles hacia la Academia Kuo. Aún así, con cada golpe, caen 2 o 3 exorcistas. Era lo mismo para el caso de Irina, pero como su espada sagrada no era tan fuerte como Durandal, solo podía derribar una a la vez en su retiro. La sorpresa tanto para Irina como para Zenobia vino en forma de la pequeña Koneko. Solo se necesitó un golpe para enviar a un hombre volando hacia los demás, interrumpiendo a los perseguidores, y a menudo, dejando aturdida hasta 6 personas por su fuerza. En cuanto a Issei, el pobre adolescente estaba retenido como un saco en el viento sobre el hombro de Koneko, ya que no podía seguir el ritmo. Finalmente, los terrenos escolares de la Academia Kuo aparecieron a la vista. Más adelante, ella e Irina pudieron ver a Rias Glemor y Souna Sitri que ya estaban protectoras frente a las puertas de la Academia Kuo y les hicieron señas para que entraran. Kiba, que era más rápido que Irina y ella, había llegado primero y probablemente había informado a Rias y Souna de su llegada. A medida que se acercaban, bolas de destrucción y arcos de luz bombardeaban continuamente a los exorcistas perseguidores en una amplia área de efecto. Por lo tanto, los exorcistas que los habían seguido persistentemente en este punto se habían reducido a unos pocos miserables. No más de 10. Incluso entonces, esos 10 ya estaban a punto de rendirse, colapsando uno por uno de sus heridas y agotamiento. Acelerando el paso, ella e Irina llegaron a los terrenos de la Academia Kuo. Posteriormente, Souna Sitri asintió con la cabeza a Rias y comenzó a establecer una barrera defensiva alrededor de la escuela como precaución para evitar el caos en caso de que la situación se saliera de control y atraiga inocentes. Entonces te lo dejo a ti, Souna. Habló Rias. Souna asintió con la cabeza antes de arrastrar a Sayri por la oreja. Zenobia observó esta interacción entre los dos con diversión junto a Irina mientras relajaba su respiración. Luchando a través del número de exorcistas como ella acababa de tener, el agotamiento no fue realmente pequeño. Tómenlo con calma por ahora ustedes dos. Debería ser seguro aquí por el momento. Dijo Rias suavemente. Rias luego dirigió su atención hacia las personas restantes, que disminuyeron en el terreno de la Academia Kuo. Issei, Koneko. Llamó Rias mientras se cruzaba de brazos. Estaba claro que ella estaba lejos de estar satisfecha con sus acciones. En lugar de convencer a Kiba de esto, ¿instigas más sus acciones? El sonido de la voz de Rias era incrédulo, tanto que le recordó cómo Shirou amonestó sus acciones. ¿Era algo para los pelirrojos? Tanto Shirou como Rias tenían el pelo rojo. Sabía que no debía preguntar a pesar de su curiosidad. Además, este no era el momento. Habiéndose recuperado un poco, su mirada aterrizó en las figuras que se acercaban en la distancia. Evidentemente, ella no era la única. Todos los demás también. La advertencia que Rias estaba dando a Issei y Koneko fue puesta en espera mientras Rias y Akeno miraban a las dos personas que se acercaban. Uno era un hombre familiar para Rias y su nobleza. Un sacerdote de cabello plateado llamado Fritz Elfen. Fue este mismo sacerdote quien también estuvo involucrado en el incidente de Asia Argento. Esto hizo que los ojos de Issei brillaran peligrosamente en su ira. El otro hombre era bajo y regordete, poseía una cara amable que estaba lejos de la verdad. Este hombre vestía el atuendo respetable de un sacerdote, pero ni ella ni Irina respetaban. Solo desprecio. Las dos figuras eran Fritz Elfen y Valper Galilei, habían llegado siguiendo el rastro de exorcistas caídos que se originaron en la iglesia abandonada. Academia Kuo. Valper observó, un destello apareció en sus ojos. Sin embargo, Valper no pareció dar más detalles. En cambio, Valper le indicó a Fritz que tomara medidas. ¿Querías probar Excalibur, verdad? Valper incitó. No es necesario que me recuerdes, jefe. Con mucho gusto usaría mi Excalibur para matar a estos demonios de mierda. Dijo Fritz blandiendo los pedazos fusionados de Excalibur en sus manos. Se sintió mal ver a Fritz usar una espada sagrada tan legendaria. Por lo tanto, no pudo evitar actuar. ¿Estás seguro de que no terminarías como el resto? Zenobia desafió, orgullosa de su logro de luchar hasta llegar a Kuo, pero por dentro desconfiaba de la mirada de Valper fija en sus Durandals. Los presionó más cerca de sí misma para protegerlos de la mirada inquisitiva de Valper. Durandal. Reflexionó Valper. No tenía dudas de que Valper podría identificar la espada.
Valper mismo había sido una vez un alto miembro de la iglesia y su investigación se centró por completo en espadas santas. Lo que ella desconfiaba realmente era de lo que el hombre haría si se daba cuenta de lo que era Durandal X. Irina. Advirtió a su compañera al ver hacia dónde se dirigía Frid. Irina asintió, poniéndose en posición. Tenía las piernas separadas, las rodillas dobladas y la cara en piedra. Ignorando lo que sentía por Valper mirando fijamente a Durandal X, se concentró más en el peligro que se avecinaba. El Excalibur fusionado en las manos de Frid puede ser tan fuerte como la combinación de destrucción y mimic en la persona de Shirou. Sin embargo, tenía sus dudas ya que la combinación de destrucción y mimic que Shirou poseía estaba enfundada en una vaina apretada atada por focas. En el caso de Frid, la espada ya estaba en exhibición. Una combinación de Excalibur Nightmare, Excalibur Rapidly, y Excalibur Transparency, era una combinación de espadas que superaban a los dos en posesión de Shirou. Sin embargo, la presencia que exudaba no podía igualarle a de Shirou. Debe ser más débil, concluyó. Ella contuvo el aliento en preparación para la batalla. Frid Seilzen, prepárate. Dijo mientras sostenía la empuñadura de sus cuchillas en un agarre inverso. Sabiendo que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo, no estaba en su personalidad permitirle al oponente la iniciativa. Más bien, ella atacaría primero. Sus pies plantados en el suelo, los temblores subían por sus piernas mientras se disparaba. El viento azotó su rostro, el frío penetrante aumentó la adrenalina que estaba sintiendo. Ella era Zenobia IV. Hija de Griselda, y miembro de la pequeña iglesia junto al arroyo. Nunca había conocido la derrota entre sus compañeros, aparte de uno. No permitiría que otro superara ese récord. Este era el orgullo que tenía en sus habilidades. Un fuerte tirón, un giro repentino mientras usaba a Durandal en su mano como trampolín. Como una parte superior con cuchilla, se giró rápidamente en el aire y dio la impresión de una hoja de sierra cuando los rayos sagrados de la luz de la espada brotaron de Durandal y Durandal X. Los ojos de Frid se abrieron de par en par, antes de apartarse rápidamente para apartarse del camino. Grava explotó en el aire por el impacto de la espada contra el suelo. Un rápido giro de su cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Frid. Solo comparando las espadas santas ella no se quedaría corta, sino que superaría la fuerza de una espada incompleta. Exhaló invirtiendo su agarre en su Durandal para agarrarlo en el orden correcto mientras lo plantaba en el suelo. Juntando sus manos, usó a Durandal como palanca e inmediatamente alteró su impulso. Girando alrededor de la empuñadura de Durandal, su pierna se arqueó en un fuerte golpe. Frid movió su peso hacia atrás, pero su golpe fue demasiado rápido e inesperado. Se enganchó a Frid en la parte inferior de la barbilla y envió al hombre dando tumbos. Presionando su ventaja, Zenobia continuó su búsqueda. Sin embargo, ella chasqueó la lengua cuando el rechinar de su espada contra otro temblores enviados subió y bajó por su brazo. Aunque sus músculos se sentían tensos como resultado, apenas podía importarle cuando se enfrentaba a la tarea de borrar por la fuerza la mirada en la cara de su oponente. ¿Qué pasa? Frid cuestionó con una sonrisa. ¿Celoso de mi Excalibur? ¿O simplemente sorprendida de que pudiera reaccionar a tus movimientos? Ni siquiera se molestó en darle una respuesta al exorcista. Fue liberado Seilzen. Un talento en la iglesia reconocido como un verdadero candidato para manejar los fragmentos de la espada sagrada Excalibur. Aún así, ella sonrió. Después de todo, ella no estaba peleando sola. Una cara neutral apareció en su línea de visión. El cabello rubio yacía peleándose en el viento, una espada de energía demoníaca apuñalando la espalda de Frid. Tú. Frid apenas tuvo tiempo suficiente para dar una respuesta. Empujándose contra ella, Frid usó la acción para balancear su espada a velocidades cegadoras. La capacidad de Excalibur rápidamente. Una espada que otorga agilidad tanto al portador como a la espada. Con esto, Frid paró el ataque de Kiva mientras que al mismo tiempo paró el suyo. ¿Qué pasa, demonios de mierda y amantes del demonio? ¿Eso es todo lo que tienen? Liberado regodeado. Irina. Zenobia llamó. En eso. Respondió Irina. Zenobia miró fríamente la cara de Frid cuando Irina apareció de la nada, apuñalando con su espada. Hablas demasiado. Fue todo lo que Zenobia dijo mientras empujaba a Frid en el camino de la espada de Irina. Con un ruido sordo, la espada de Irina atravesó el corazón de Frid. Sin embargo, algo estaba mal. Frid estaba sonriendo. Tontos. Cuando la voz entró en sus oídos, vio chorros de sangre sobre las espaldas de Kiva e Irina. Un instante después, sintió una sensación punzante por sí misma. Maldición. Esta fue Excalibur Nightmare. Tenía que ser.
La espada que permite al portador hacer ilusiones y manipular sueños. Entonces el hombre que estaban atacando ahora, ¿era una ilusión? Esto se demostró cierto cuando los apuñalados Fried delante de ellos se disolvieron. Se tambaleó sobre sus pies y se movió para apoyar a Irina mientras Issei y Koneko apoyaban a Kiba. Momentos después, Fried apareció de la nada a través del uso de Excalibur Transparency. La espada que permite que la cuchilla y su portador se vuelvan invisibles. Aunque era reacia a admitirlo, esta batalla iba a ser difícil. No era que ella careciera del poder para terminarlo, pero el enemigo era demasiado versátil. Si Fried tuviera acceso a Excalibur Destruction and Mimicry, ¿cuánto más poderoso sería este loco? Débil. Se regodeó Fred. ¿Eh? Una bola de destrucción seguida de un arco de relámpagos navegó justo pasando la cabeza de Fried en ese momento. Te perdiste, presidente. Amonestó a Keno Himejima. ¿No eras igual? Rias preguntó irritada. Bueno, no. Dijo Akeno. Me aseguré de apuntar a su oído, ¿ves? Akeno, tú, en un momento como este. Rias sacudió la cabeza. Esa es precisamente la razón. Asintió Akeno antes de dirigir su atención a Kiba. ¿Estás bien, Kiba? Ella preguntó. Más o menos. Se quejó Kiba. ¿Qué tal ustedes dos? Issei preguntó. Viviré. Murmuró mientras hacía una mueca. Estoy bien, gracias Issei. Dijo Irina. Es solo que esto va a ser problemático. Prepárate, él viene. Dijo ella rápidamente. Su espada se cerró inmediatamente con Fritz cuando predijo con precisión dónde iba a atacar el hombre. Cambiando de peso, jugó con los fuertes golpes de su oponente y giró alrededor de su brazo para colocar a Durandal X para un golpe penetrante. Entre Durandal y Durandal X era más elegante y ligero, permitiendo golpes más rápidos. Su nuevo estilo de lucha era una dinámica entre ataques pesados y rápidos para confundir a sus enemigos y pillarlos desprevenidos. Siendo este el caso, estaba segura de que podría obtener la ventaja, y eso fue con el fuego de cobertura constante de Rias y Akeno que limitaban los movimientos de Fried. Las cosas se volvieron aún más sombrías para Fried cuando Kiba e Irina se unieron. Vete a la mierda. Gritó Fried, antes de volverse invisible. ¡Cuidado! Rias llamó a su nobleza. Koneko se había movido para ponerse a la defensiva frente a Rias mientras Shinobi y el resto mantenían a sus guardias. Sin embargo, fue debido al entrenamiento de Shinobi que lo sintió. Aunque Fried era invisible, todavía podía escuchar el sonido de sus pisadas. Eso y ella pudo observar las capas de material desplazado en el suelo. A juzgar por la dirección en que se dirigía Fried y la velocidad a la que se movía, entonces. Maldición. Empujó a Irina a un lado y levantó sus espadas para encontrarse con el descendiente Excalibur de Fried. Sin embargo, debido a la capacidad de transparencia de Excalibur, no había podido leer con precisión la trayectoria de Fried. La espada como estaba ahora, estaba preparada para golpear su rostro en lugar de apuñalar su cuerpo. Los ojos de Irina se abrieron con horror, pero entendió por qué Shinobi la había apartado del camino. Shinobi había predicho la llegada del ataque, por lo que, aunque puede que no conozca la trayectoria, tenía una mejor oportunidad de sobrevivir que alguien que no estaba completamente al tanto. Muere. Gritó Fried. ¡Bum! ¿Qué? Todos parecieron congelarse por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para mirar con los ojos. Era una raya roja en la noche, una mancha tan rápida que apenas se veía frío si no fuera por la onda expansiva que lo acompañaba. Los pelos en la parte posterior de sus cuellos se erizaron, una sensación aplastante sobre sus hombros que hizo que los movimientos de todos fueran lentos. Era casi como si el tiempo se hubiera ralentizado mientras miraba el dardo rojo ardiente que se acercaba. Una sombra nebulosa que se manifiesta a partir de la energía mágica que emana del proyectil y toma forma. El pelaje se levantaba malévolamente y las pupilas rojas inclinadas se estrechaban, un elegante perro negro parecía surgir de un abismo. Gruñendo y babeando, gotas de saliva plateada cayeron de sus fauces abiertas que estaban a punto de atacar. La piel de gallina corrió por su cuerpo, y podía sentir el aire a su alrededor que parecía comprimirse con malas intenciones. No había dudas en su mente. Esta era una legendaria espada demoníaca. Y un instante después, supo que había escapado con su vida. Una enorme fuerza de vendaval la levantó de sus pies y la dejó caer sobre su trasero mientras la raya roja se deslizaba a centímetros de su cuerpo. ¡Ah! El ruido era casi inconcebible cuando entró en sus oídos. La pura incredulidad que se atribuye al hecho de que el dueño de la voz aún no había enfrentado la situación en la que se encontraba.
Fritz Seizen seguía de pie donde estaba una vez, con el brazo de la espada derecha ausente, como si hubiera sido mutilado por un perro vicioso. Se podían ver trozos de hueso visibles desde los incesantes y pulsantes chorros de sangre que brotaban de la herida. Sin embargo, había importancia en el hecho de que Fritz había perdido ese brazo. Era el mismo brazo a punto de golpearla. Esto no se perdió para ella, ya que la escena de Fritz tratando de golpearla momentos antes jugó en su mente. El ataque tenía como objetivo separarla de Fritz. El silencio que siguió fue sofocante, los ojos de todos seguían detrás de ese rastro de carmesí que desaparecía rápidamente en el cielo. La boca de Valper Galilei se abrió con incredulidad cuando Kiba de repente comenzó a reír locamente ante el desarrollo imprevisto. Incluso Rías y su nobleza estaban conmocionados. Fue tan repentino. Irina comenzó a arrastrarse temblorosamente desde su posición detrás de ella. Ella rápidamente siguió su ejemplo, poniéndose de pie usando Durandal como una muleta para levantarse. ¿Qué acaba de pasar? Había un estremecimiento en la voz de Irina, pero no podía culparla. Si no se recompuso antes de hablar, estaba segura de que su voz no habría sido diferente. No sé. Respondió con sinceridad. Fue demasiado rápido para hacer algo al respecto. Liberado finalmente gritó, el dolor se registró en su cabeza. Joder, joder. El exorcista continuó maldiciendo, con un brillo salvaje en los ojos que solo se intensificó cuando usó el brazo restante para agarrar con fuerza los fragmentos fusionados de Excalibur. Se tensó al ver esto, agarrando sus espadas con una mano cada una en preparación para un ataque. Sin embargo, esa repentina sensación de presión sobre sus hombros regresó. Esta vez, doblado. ¡Oh Dios! Dos rayas surcaban el cielo. Uno circunnavega alrededor de su camino para desviar su punta hacia su objetivo, y el otro se acerca rápidamente como una flecha imparable. Como una jauría de perros, donde hay uno, hay otros. Fritz. Valper inmediatamente comenzó a advertir, pero la velocidad de los ataques era demasiado grande. A medida que se acercaban, esa imagen inicial de un sabueso cargando, se convirtió gradualmente en la figura borrosa de un hombre que causó que Rías mirara boquiabierta con aparente incredulidad. Eso es. Canta, para el momento de su llegada. El asesino de bestias y el héroe del salón de Gerot. Alabado sea Beowulf, guerrero del rey Hygelac. Oh, por la mierda es. En un momento, Fritz estaba de pie allí, luego, en el siguiente, tuvo que protegerse los ojos en el instante del impacto de los dos ataques que golpearon la parte superior e inferior del cuerpo de Fritz al mismo tiempo. Y luego el exorcista se fue. Una lluvia de sangre que dejaba atrás las piezas fundidas de Excalibur alojadas en el suelo. Valper cayó al suelo, retrocediendo desesperadamente y mirando temerosamente a las nubes de arriba por cualquier rastro de ese maldito rojo. Kiba solo se rió más fuerte, tomándose el tiempo para caminar hacia las piezas fusionadas de Excalibur. Todos. Murmuró Kiba en voz baja, pero estaba lo suficientemente entrenada como para escucharlo. Aquí y ahora, te vengaré. Una espada apareció en sus manos, inoxidable y elegante, emitía un aura de energía demoníaca. Kiba. Ella no pudo evitar llamar. Después de todo, ella tenía una idea de las intenciones de Kiba. Antes, cuando Kiba había tratado de destruir Durandal, había fallado debido a la naturaleza incomparable de Durandal. Incluso si las piezas fusionadas de Excalibur no eran Durandal, todavía era una legendaria espada sagrada. Una simple espada demoníaca, no importa cuán poderosa, no sería capaz de romperla. Solo algo tan absurdo como la fuerza explosiva contenida en una combinación entre poderes opuestos tendría alguna esperanza de tener éxito. Efectivamente, cuando la espada de Kiba golpeó las piezas fusionadas de Excalibur, el resultado fue una abolladura en su propia espada. Kiba se congeló, antes de gritar de ira mientras se balanceaba sin descanso. Sin embargo, no importa cuánto lo intentó, el resultado siempre fue el mismo. Cayendo de rodillas, la espada demoníaca que había creado en ruinas, Kiba golpeó el suelo. ¿Por qué? Gritó de pena. ¿Por qué no se romperá? Valper comenzó a reír, sus hombros vibraban arriba y abajo. Excalibur es una espada sagrada. No es algo que pueda destruirse tan fácilmente. Lejos del pánico en el que Valper parecía estar antes, el hombre ahora parecía relajado ya que esas rayas rojas aún no habían regresado en el tiempo. Sin embargo, esto era extraño en sus ojos. Fritz Seizen había sido derrotado, lo que significa que la única persona que defendía a Valper se había ido. Los otros exorcistas que Valper había traído ya habían sido tratados en la ubicación de la iglesia abandonada y camino a Kuo. Por lo tanto, ¿de dónde valía Valper su confianza?
Empujó a Irina a su lado para alertarla de sus observaciones, pero Irina no pareció darse cuenta ya que estaba demasiado ocupada mirando a Issei, que se había acercado a Kiba para consolarlo. Ella dejó escapar un fuerte suspiro. Irina debería haber sabido mejor que dividir su atención en una situación tan tensa. Demonios, Irina debería haber sido entrenada para ello. Sin embargo, parecía que el entrenamiento era inútil frente a las emociones. No podía haberlo entendido antes, pero ahora, había cambiado y podía entender hasta cierto punto. Por lo tanto, ella solo podía suspirar. Aún así, eso no significaba que su atención hubiera dejado a Valper. El hombre estaba de pie ahora, su expresión despreocupada. Ella entendió por qué en el momento siguiente. Valper. Una voz profunda penetró la atmósfera tensa. Valper parecía saber quién era. Cocabiel. Saludó Valper. Al escuchar el nombre, nadie presente podría descartarlo. Cocabiel, el ángel de las estrellas, y un líder principal de la facción del ángel caído. Era un hombre joven con cabello negro y orejas puntiagudas. Un robo negro estaba adornado en su persona. Un manto dorado colgaba de sus hombros que ondeaba en el viento generado por los 5 pares de alas negras en su espalda. Un ángel alto. Y uno caído también. Detrás de la espalda de Cocabiel, había una pequeña legión de ángeles caídos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio esto. Había demasiados de ellos para manejar. Sin embargo, Cocabiel ni siquiera le prestó atención a ella o al resto. En cambio, después de haberle dado un comentario pasajero a Valper, el ángel caído estaba mirando a lo lejos con un ojo duro. ¡Qué inesperado!, murmuró Cocabiel, frunciendo el ceño, lo que solo pronunció aún más sus altos pómulos. De todos modos, de repente desapareció. Continuando murmurando para sí mismo, Cocabiel luego dirigió su atención hacia Rías. Rías Gremory. Dijo Cocabiel lentamente. Espero que a tu hermano le vaya bien. Rías hizo una mueca y mantuvo silencio, pero eso no significaba que Cocabiel dejara de hablar. De hecho, este era el caso. A estas alturas ya deberías entender por qué estoy aquí, ¿no es así? Incluso si no lo haces, apenas importa ya que la heredera Sikri ya debería entenderlo completamente. Dijo Cocabiel. Souna Sikri se acercó a Rías con su nobleza detrás de ella, y luego miró fijamente a Cocabiel. Desea reiniciar la guerra entre las facciones. Declaró Souna. Todo quedó claro en el momento en que la Academia Kuo se convirtió en el campo de batalla. Las piezas faltantes de Excalibur fueron solo un impulso del momento. Un interés que podría servir como entretenimiento. El verdadero propósito era nosotros, ¿no? Cocabiel sonrió. De hecho. Sin importar los medios y quién lo instigó, el resultado es lo que resultará vital. Sircets Lucifer y Serafal Leviatán se preocuparán por algo más en su ira. Sus 2 hermanas menores fueron asesinadas por una facción opuesta. La guerra comenzaría de nuevo. Los ojos de Rías se abrieron. «Estás loco», dijo. ¿Loco? No. Los que están locos son esos cobardes que detuvieron la guerra momentos antes de una victoria decisiva. Solo estoy enderezando el camino. Cruzó Cocabiel. La iglesia no lo dejará pasar. Dijo Irina con justicia. Ella misma siguió poco después de las salas. A Cocabiel ni siquiera parecía importarle. Ignorando por completo los comentarios de ella y de Irina. Eso fue hasta que la mirada de Cocabiel cayó sobre ella decepcionada. Pensar que me preocupé por tal cosa y traje a algunos de mis hermanos caídos. El labio de Cocabiel se curvó en una sonrisa burlona. Podría reconocer ese aura en cualquier lugar. Durandal, la espada sin igual. Desafortunadamente, no estás al nivel de Vasco Estrada. Difícilmente mejor que un león sin una mordida. No podrás arrinconarme como lo hizo ese hombre alguna vez. Aunque esa otra espada de los suyos ha generado un poco de mi curiosidad. Sin embargo, todavía es trivial en manos de un propietario que no sabe cómo usarlo. Ella frunció los labios en respuesta. Vasco Estrada fue el portador anterior de Durandal y el portador más cercano para igualar el prestigio del paladín Roland de Carlomagno. Para alcanzar ese nivel, todavía tenía un largo camino por recorrer. Aún así, ¿quién hubiera esperado que esta precaución mía se hiciera realidad? Alguien que valga mi atención te ha estado ayudando. Diciendo eso, Cocabiel una vez más escaneó a lo lejos, pero no vio nada. Cocabiel chasqueó la lengua antes de ordenar a algunos ángeles caídos que buscaran en el área. Sin embargo, esta acción pronto resultaría inútil ya que la persona en cuestión se dirigía rápidamente a la academia, una aura sagrada que se construía y expandía gradualmente a partir de los movimientos suaves de un collar. La atención de Cocabiel se centró nuevamente en ella y el resto. Cocabiel, ¿qué se debe hacer ahora?
Valper pidió instrucciones, aún mirando las piezas fusionadas de Excalibur cerca de Kiba. Cocabiel tarareó, sin decir nada. En cambio, parecía estar disfrutando de la escena de Kiba encorvado sobre el suelo. Kiba había sido así desde que todavía no había logrado romper las piezas fusionadas de Excalibur. Dios tenga piedad. Escuchó a Asia Argento decir desde su posición de Irina. Esas palabras probablemente fueron dichas para consolar a los amigos que Kiba había perdido y por los que todavía estaba de duelo. La voz fue acompañada por un gemido de dolor, pero pareció llamar la atención de Cocabiel. Dios. Cocabiel habló irritado, pareciendo recordar algo desagradable. Permíteme decirte tontos ignorantes porque es que considero cobardes a mis compañeros líderes caídos. Estábamos en nuestro mejor momento, la guerra habría sido nuestra. Los 4 grandes Satanás habían perecido, e incluso Dios mismo no era mejor. Mientes. Ella inmediatamente lo reprendió. Lo que Cocabiel acaba de insinuar, ella nunca lo creería. A Cocabiel no parecía importarle su respuesta, atrapado en su propia indignación. Hubiéramos ganado. Las otras facciones habían perdido a sus líderes más fuertes, pero nosotros caímos. No lo habíamos hecho. La victoria estaba a la mano. Entonces, ¿qué pasaría si perdiéramos más números? Las manos de Cocabiel se apretaron en puños, pero pronto su expresión volvió a la normalidad, pero estaba claro que su ira aún no había pasado. Se necesitaba una salida, chico. Dijo Cocabiel hacia Kiba. Viviste mientras tus amigos murieron. Déjame preguntarte, ¿a dónde se han ido ahora? ¿A un reino sin su rey? Sería difícil para las almas ascender al reino de arriba sin la guía de Dios. Incluso ahora esos amigos tuyos aún pueden estar sufriendo tormentos. Cocabiel estaba frotando sal en una herida amarga. Rías estaba furiosa más allá de lo creíble. Sin embargo, no pudo detener el impacto que esas palabras tuvieron en Kiba. Cállate. Issei gritó desde su posición por Kiba. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los hombros de Kiba se hundieron, el dolor en su rostro era evidente para que todos lo vieran. Ella misma miró lastimosamente a Kiba, sabiendo exactamente por lo que el chico había pasado. Estás equivocado. Dijo una voz. Con un sonido ligero y compasivo, parecía alejar la oscuridad. Dios no puede estar muerto. Asia Argento se adelantó, con las manos apretadas delante de ella. Las almas en tormento de las que hablaste seguramente ya han obtenido la salvación. Amén. Habló Irina, haciendo una señal rápida de la cruz. El poder de los cielos proviene en parte de la creencia de la gente. Y esa fe y esa sincera intención resonaron en ese momento. Gloria sea su nombre. Al poder del reino de arriba. Líbranos del mal. Sus manos también formaron la señal de la cruz. 3 doncellas estaban de pie, frente a la acusación, todo por el bien de otro. Una corriente constante de los sentimientos del devoto. No había forma de que cierto collar los rechazara cuando se acercaba con su dueño. Bienaventurados los que creen pero no ven. Una repentina pesadez envolvió los alrededores, haciendo que la noche brillara inesperadamente como si todos hubieran entrado en un estado de sueño. En este momento, una mano se extendió hacia Kiba. Pequeño y gentil, Kiba parecía como si un trueno lo hubiera golpeado, su cuerpo temblando violentamente. Era un niño pequeño, pero este niño era etéreo. Flotando en el aire, había una especie de gentileza en su presencia que se hizo aún más evidente a medida que este espectro maniobraba para acunar la cara de Kiba con sus palmas. Zenobia no sabía cuándo, pero Kiba había comenzado a sollozar, apoyando su cabeza en el hombro del espectro. Sin embargo, esto no fue por mucho tiempo. Bajo la mirada de todos, una sonrisa irónica apareció en la cara del espectro antes de apartar las manos de Kiba y apretarlas detrás de su espalda mientras retrocedía lentamente. Era como si fuera una mariposa bailando en la noche. Despreocupado y despreocupado por cualquier problema mundano. Balanceándose de un lado a otro, permaneció dentro de la vista de todos, un niño bailando juguetonamente y desapareciendo hacia el brillo repentino que apareció a su izquierda. Manchas de luz, como si jugaran trucos en los ojos. Este fue su pensamiento inicial mientras distraídamente se los frotaba. Sin embargo, realmente no lo fueron. Estaba allí. Era visible, suave y tenue, difuso pero brillante. Cuando las palabras ya no pueden explicar lo inexplicable, el que sigue el camino de los justos es el reconocido como profeta. Paso a paso, no tenía dudas sobre quién se acercaba. La presencia inconfundible cuando su sangre comenzó a bombear de emoción. Con una palabra, los pájaros cantan. Con una acción, el mundo tiembla en reverencia. ¡No! No puede ser.
La expresión de Cocabiel se puso rígida hasta el punto de que se había convertido en una estatua. Sus brazos se protegían protectoramente frente a él y temblaban con cada momento que pasaba. Sin embargo, esa reacción no fue extraña. A su alrededor, Rías y los demás podían ver expresiones similares, y sin embargo, todo lo que podía sentir en este momento era un tierno calor. Del tipo que solo había sentido en los brazos de su madre. Las espadas en sus manos cayeron, erigiéndose en el suelo. Pilares de resplandeciente luz sagrada que se extendía hacia las nubes, girando y girando, un camino hacia los cielos. Michael, esto. Pecadores y pecado, muerte y redención. Son las elecciones que uno hace lo que dicta el resultado. Las acciones del hombre honesto, un mero reflejo de las intenciones ocultas en su interior. Porque ahí vienen las personas. Un propósito en ser salvo. Una esperanza en un sueño y un deseo de salvar a todos. Shenovia, Irina, lo siento, llego tarde. El sonido de una voz entró en sus oídos, pero apenas podía prestarle atención. Porque, mirándolo ahora, estaba segura, pero parecía que Shirou no podía ver lo que ella podía ver mientras se acercaba. Un aura que manifiesta la imagen de la Santa Cruz. El símbolo sagrado de la iglesia estampado en una capa de niebla iridiscente parpadeante. Zarcillos de relámpagos como energía retorcidos y retorcidos en la superficie de madera. Una corona de espinas yacía colgada e inclinada sobre una sola palabra. Inri. Dios te salve Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Un motivo del Palacio Celestial. El estándar de batalla de la facción sagrada de la Gran Guerra.